Dime. Venga. Dime. Un traguito. La vida aquí en Honduras es bien complicada. No lo molestamos, dejamos tranquilo. Aquí siempre te están observando, Ayúdame, hermano, ayúdame. Venga. Buah, es una zona dura. Sale de la casa, uno no sabe si va a regresar. Aquí estamos en el punto. Poco a poco. Uno aquí, dos allá. Sabemos que esta zona es controlada por MS-13. Pasa por una esquina y ves a alguien y te queda viendo a pies a cabeza. Lleva bastante. ¡Qué bueno! No sé, esto es todo un caos. ¿Cómo estamos? Es que miedo siempre va a haber. Puja, mira la fuerza. Estoy muy curioso de saber por qué una persona decide entrar en el cuerpo policial en un país como Honduras, que es uno de los países más peligrosos de toda Centroamérica. De hecho, este año es el más peligroso en absoluto. ¿A usted, agente, qué le mueve? Una por la escasez laboral, o sea, el trabajo, las empresas son demasiadas avaras, se pudiera decir, porque solo dan un tiempo estipulado para trabajar. 3 meses y luego ya sigue otro personal. Entonces ya en la policía ya sería un trabajo ya fijo. De igual manera es muy complicado sabiendo el grado de violencia que hay. Vais muy protegido porque tenéis aquí armas largas, chaleco antibala, etcétera, etcétera, pero pueden pasar cosas. ¿No le da miedo? Es que miedo siempre va a haber, pero uno tiene que decidir estar ahí entre la violencia y no hacer nada, tratar de ayudar a los ciudadanos, aunque cuesta demasiado, sale de la casa, uno no sabe si va a regresar. La vida aquí en Honduras es bien complicada. Yo he hablado con varias personas, llevo aquí solo 2 días, pero he hablado con varias personas y muchos no hablan muy bien de la policía. ¿Por qué la institución policial está vista de esta manera? Hay personas que cometen, digamos, ilícitos, se incluyen y quizás es por lo mismo de la violencia, amenaza o quizás la necesidad. Hoy vamos a visitar 3 barrios. 3 de Mayo, Belén y el Chiverito. 3 de las zonas más duras de la ciudad de Tegucigalpa. Son demasiado complicadas y delante de una cámara quizás no van a reaccionar, se esconden o quizás siempre tienen personas que les avisan. En Honduras está la MS-13 y la GDO Pandilla 18, que son 2 grupos criminales organizados que funcionan de diferentes formas. Entonces, Tegucigalpa está dividido en sectores. En un sector opera la Pandilla 18 y en otro sector opera la MS-13. Entonces depende de la reacción, como usted pregunta, depende del sector donde usted se encuentre. Y hay un problema que son las fronteras invisibles. Puede ser que yo estoy paseando pensando estar en una zona medio tranquila y cruzo una frontera que no tengo que cruzar y pasan cositas. En el día de hoy lo veremos. ¿Emocionado? Tranquilo y realmente agradecido por la oportunidad que me diste de haberme respondido en Instagram, ver la realidad del mundo, no solo ver el turismo de cada país. Esta es la realidad de nuestro país, lamentablemente, pues. Eso es, entonces vamos a ver la realidad en Honduras. Han hecho el cambio aquí de asiento porque nos estamos acercando al Chiverito. Todo bien, repito, bastante tensión, pero voy con profesionales. Entonces, cualquier problema, subimos al coche y nos vamos bien rápido. Coche que no es blindado, pero bueno, tampoco creo que van ahí a ametrallarnos por grabar alguna zona. A lo mejor nos gritan o pegan, pero de ahí a matarnos, luego difícil. Sabemos que esta zona es controlada por MS-13. Vosotros que sois policía conocéis... Madre mía, esta es una zona bastante heavy, ¿eh? Sí, bastante. Sí. ¿Conocéis cómo están divididos todos los sectores? En plan, cualquier calle vais, sabéis que esta es la 18, esta es la 13. ¿Cómo lo sabéis? ¿Pintan las paredes? ¿Cómo se reconoce? Logramos ubicarlos mediante informantes que la policía cuenta. Ellos nos logran ubicar cuáles son los sectores. A este tiempo ya tenemos bastante identificados los sectores en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Puede ser que esta calle
ahora es de la MS-13, pero en un año será del barrio 18. ¿Puede pasar eso? Puede pasar porque entre ellos se dan disputas de territorio. Quien esté mejor armado lo gana. Sí, sí, sí. Quien más, quien asusta más, ¿no? Gana. Correcto. Vamos allá. Como podéis ver, todos los coches en Honduras tienen los cristales oscurados. No se ve absolutamente nada. Ahora aquí hay un conductor, pero nada de nada. Ahí está. ¿Por qué vais todos con los cristales tintados? ¿Es una cuestión de seguridad, de calor? ¿Qué pasa? Es más por seguridad porque así la gente no sabe quiénes van dentro de los carros, o sea, no saben si va 5 personas, solo va una mujer indefensa. Entonces lo hacen más por seguridad, por eso la mayoría de los carros aquí están polarizados. Mirad aquí, estas motos que ya hemos visto en varios países. Brr, 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 brr. Ahí va. De hecho, me dijiste ayer que son controladas por las bandas criminales muchas veces, ¿no? Es lo que se dice, realmente no está comprobado. Es lo que se dice. Estamos entrando en una zona que es llamada El Chiverito. Se llamaba así porque en principio había una persona muy conocida aquí que tenía muchos chivos, simplemente. Entonces de ahí se transformó en Chiverito. Estamos en la parte occidental de Tegucigalpa, la capital. En realidad no estamos en Tegucigalpa, porque aquí... Comayagüela. ¿Cómo se llama? Comayagüela. Comayagüela, exacto, lo sabía, pero es tan complicado de pronunciar que prefiero que lo diga él. ¿Qué es eso? ¿Un mercadillo? ¿A quién? A la chica. ¿Por qué? ¿Por qué se esconde? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Es un mercadillo informal, ¿no? Sí, claro, aquí la gente lo visita bastante por los costos, son un poco más bajos que un supermercado formal. Música, como en todos los países latinos, que acompaña los comercios. Y este fenómeno que va a 80 por hora. No respetan que sea un mercado. Ahora, mira eso, machetes enormes, ¿puedo? Mira aquí. ¿Cuánto cuesta? 250. $10. $10. Bueno, me parece un buen precio. Es algo que comprarlo en Europa sería bastante complicado porque es un arma bastante peligrosa, pero aquí es algo común. Muchas gracias. $10 para un machete. Arma muy utilizada, ¿no? En la disputa entre bandas. Obviamente este chico lo vende para las personas que trabajan en el campo, no es que lo vende para que vengan ahí los pandilleros a armarse. Pero curioso que se venda a este precio, tan baratito, algo tan peligroso. Uy, ¿y eso? La robo. Hola. Tómele. ¿Se puede tocar o muerde? Que los pachulí se llama. ¿Pachulí? Exactamente. ¡Qué bueno! ¿Y esto lo vende o es su mascota? No, ese ni ahí me dieran $1.000.000, no te lo doy. No te lo doy. No. Brutal. Chao. Pancho Olín. ¿Qué edad tiene? Tiene 8 años. ¿Y cuánto viven? 14. 14 años. Me faltan 6. ¿Y luego vas a pillar otro o...? No, tiene cría. ¿También? Tiene hijos. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Es que papá, gracias a usted. Chao, hasta luego. Increíble. Mirad este, por ejemplo, tiene un Mitra delante del espejo. Son muy chulos porque lo tunean, no, con estas cosas, obviamente, un capó para repararse. Y, no lo habéis visto, he ido a cámara más tarde, casi todo se cubren así. Porque si tiene algún tipo de relación con las maras, obviamente no le gusta salir en vídeo. Aquí obviamente todo el tema de marmitas, ruido, da igual. Y aquí un señor durmiendo. ¿Está bien? ¿Está bien? No, te mandan una foto ahí. No, estoy haciendo un reportaje sobre el barrio. Pero está bien. No, anda. Tomado. Muy bueno. ¿Qué es lo más bonito de vivir aquí? Sí, yo soy bonito, soy macizo. Pero me han dicho que algunas veces se pone picante aquí, un poco peligroso. ¿Es verdad o no? Para un turista. ¿Quién sabe? De eso no podemos hablar porque yo he bastante. ¿Has bastante? Sí. ¿Cómo que? Vaya. Ahora ya no. Ahora tranquilo. Ya no. Yo soy vuelto, soy buscando de Dios. Ah, muy bien. Has cambiado. Ahora Sí. has encontrado el camino de Dios. Encontré el camino de Dios. Qué bien, ¿no? Así tendría que hacer todo el mundo. Ayúdame, hermano, ayúdame. Venga.
A ver si tengo algo. Vaya, vaya, el peruano. Qué lindo, mi hermano. ¿Cuánto es? Venga. Ay, con unos 20. 20, tengo eso. Tengo eso. Dele. Chao, hermano. Me le sube. Muchas gracias. Dele. Muy simpático. ¿Te lo crees que a mucha gente? No sé. Yo tampoco, pero mejor no indagar demasiado. Es uno de los países, aparte de las bromas, porque estás ahí de coña, todo bien, pero es uno de los países más violentos en absoluto. Mirad aquí qué zona. Mira. Niveles de pobreza aquí en Honduras, muy alto, ¿no? Pobreza extrema, realmente. Veo muchos niños tirados por la calle y mujeres muy jóvenes. ¿Es normal aquí tener hijos en temprana edad? Los tienen a los 13, 14, 15 años. Wow. ¿Por qué crees que pasa eso? Hay poca información sobre la sexualidad. Sexual, no. Las escuelas y los colegios no informan realmente, no da una buena educación sexual. Solo dicen como, usar condón para las transmisiones sexuales, pero... Perdón que te paro. Hay también mucha gente en el suelo directamente, pero entiendo que está un poco borracho o lo que sea, pero ¿por qué no se sientan? no se pueden ni parar. Tirados así. Están inconscientes, llevan días de diario. Claro. Wow, mirad cuántos son. Es flipante. Mirad, hay uno por ahí, tirado, uno aquí, dos allá. Agente, estamos en una zona... ¿Cómo te sientes? No, bien. Bien. Está acostumbrado a trabajar bajo presión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Pero es un barrio tranquilo o mejor tener un ojo bien abierto? No. Ir tranquilos, esto es lo importante. Sí. Aquí hay una persona, no sé, peculiar que se ha hecho la casita con esa tela justo enfrente de una ventana. Y ahí el coche que nos sigue bien de cerca. Hoy se ha montado una fiesta. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Fumada? ¿Bebida? Pero se ha montado aquí una fiesta maravillosa, ¿no? Que es domingo. Vale, os dejo aquí la fiesta, tranquilos. ¿Estáis bien? Dime. Dime. ¿Un traguito? ¿Cuánto? Esto me lo malo, una vomitadera. Una vomitadera. Pero ¿por qué hay mucha gente en el suelo como el señor? ¿Por qué? También ¿Por qué están así? ¿Están cansados? no, es que la anda ellos nadie. A mí me tienen a mí también en los estados. Pero como que no tenga ni pija yo. ¿Cuánto cuesta un trago? Tengo solo 10. ¿Qué ha pasado? Me pega de idioma todo esto. Cumpleaños el 30 de abril. ¿Qué tal? Bueno, pues me voy. Buenas. Ya me voy a ir, usted. ¿Te vas a ir? Yo me voy. Toma, para una cervecita. Vale, no tengo mucho. Vale, gracias. Feliz cumpleaños. Chao. El 30 de abril. Cumpliste, pues. Feliz cumpleaños. Chao. Gracias. 38. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? No está bien, pero estamos en lo que estamos. ¿Os habéis montado una buena fiesta aquí o no? No, Porque es domingo. Es domingo, por eso. Muy bien. Escucha, muy bien. ¿puedo pasear por aquí? ¿Todo bien? Claro. Es que me han dicho... Ya. Me han asustado. Me han dicho... Yo te puedo acompañar también. ¿También? También yo te puedo. Dime solo dónde puedo ir y dónde no. Dime tú, yo voy solo. Y vas a todo, acá en América, de aquí para allá, de allá para allá, y de aquí también yo puedo ver. No es que hay alguna pandilla o algo que se enfada, ¿no? No, Vale. no hay partida. ¿No hay pandilla? No, Me han dicho que sí. no, ¿No? no. Ah, mentirosos. Mentiroso. Vale, ok. Oye, pero quiero pedirte un abrazo. Dime. ¿Quién pide que me regalen?
¿Qué te regalo? ¿10? 10 lempiras. No sé si tengo, ¿eh? Mira, justo 10. Ahí va. Toma, amigo. Amigo, Con eso sale una cervecita, ¿sí? y un traguito de 5. Tenemos la columna sonora de Michael Jackson y vamos, aquí no entiendo nada. Esto es una locura. He pedido que lo bajemos porque no podía. Ah, muy bien, muy bien. Poco a poco. Buenas. Es una zona desastrosa. Están ayudando a este señor mayor, obviamente, para bajar porque la cuesta es bien empinada. ¿Hay otro? Me está llamando el señor. Supongo que ha visto que estoy dando una moneda a las personas que me hablan y... A él. ¿Qué ha pasado? ¿Está durmiendo? No lo molestamos, dejamos tranquilo. No sé, esto es todo un caos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tomáis aquí en Honduras? ¿Cuál es el trago que os gusta? ¿Qué toman aquí? ¿Cómo se llama? ¿Guaro, puede ser? Guaro. A licor. Es un licor. ¿Y es muy barato? Es barato. ¿Cuánto cuesta? 40 creo. No sé. 40 la... Aquí, allá son los negocios. No me lo sé, no manejo los precios. Ah, vale. Ah, usted trabaja de barbería. ¿Por qué ha abierto justo aquí la barbería? Años, 80, más de 80. Es una historia. ¿Ah, sí? Es historia aquí en la cual es la única barbería de más de 80 años acá. ¿Y le da miedo vivir aquí o no? No, y que voy a... No, hoy la necesidad de trabajar. Soy adulta, nadie me da trabajo. Yo tengo que generar mi propio sueldo, mi propio trabajo. Claro. Por la zona no es mucho, de los clientes tampoco. Aquí es otro mundo, cada quien a lo suyo. ¿Qué es lo más bonito de vivir aquí? Pues lo más bonito es que ellos son solidarios y ellos son los que me cuidan cuando yo no estoy. Qué bonito. Sí, Ay, me conocen. Los conozco yo, algunos que otros que viven por acá. si tuviera la posibilidad, ¿le gustaría mudarse a otra zona, a otro barrio? Con condición de pagar y de tener más clientela posiblemente, pero no me molesta. Uno Si ganas a la lotería mañana, a su medio, ¿te vas o te quedas? No, pues posiblemente preferiría quedarme en la manera de que yo ya estoy acostumbrada a mi trabajo. Claro. Es mi trabajo, la barbería, corte de varón y de mujer también. ¿Te quedarías aquí? Millonaria, pero te quedarías aquí. Yo si lo hago, si te buscaría yo ganar a la lotería, mejor comprar toda la propiedad para vivir si es una zona de negocio y de comercial. Ellos hacen mandados. Yo aquí no salgo de acá. Yo le digo, ¿dónde tráeme tal cosa? Café, comida. Yo tengo mi gente de así conocidos de ellos. Y no me roban, porque ellos son enfermos alcohólicos, pero ladrones no todos. Ah, muy bien. Yo tengo mi gente de mi confianza. Tienen sus problemas, pero son buena gente. No, ellos en su mundo y yo en el mío. Y si yo puedo, dinero quizás no, pero yo de comida acá, un bocado. ¿Le gustaría un Bukele aquí en Honduras que, No. que haga una limpieza profunda? Pero depende, porque mire, ve, es que escuche. Vaya, en este caso, los políticos molestan bastante, hacen promociones, pero por ellos nadie hace nada. Solo los critican y los apartan, pero no les ayudan. ¿Usted cree en Dios? Amén. ¿Y por qué Dios no baja aquí en senso figurato, obviamente, a ayudar un poco a esta gente? Ay, ¿Dónde está? entonces, en la vida privada de él no me puedo meter yo, porque ese es asunto de él. A mí me tengo que meter en la que él me ha dado a mí. Pero estaría bien, ¿no? Si un Dios No, pues bajara aquí. es su asunto, porque sabe, como dice, ¿qué dijo él? Que él vino, la Biblia es bíblico, por lo más vil, para avergonzar a quién, a los sabios, así como ustedes que están largos de nosotros. Posiblemente ahorita usted esté largo de mí en condición económica, pero en posición somos personas los dos. Conocimiento tiene usted, conocimiento tengo yo, mire. Son iguales, Estoy claro. en esta barbería, como dice la gente, de mala muerte, pero tengo 3 títulos que no me los gané, me los he ganado. Cada quien es lo que es hasta donde puede. Entonces hay posibilidades también para los jóvenes de salir adelante en estos barrios de manera honrada. Sí, mire, yo tengo 2 hijos barberos más. Este sacó salud nutricional, trabaja en una farmacia. Mi hija ahorita se va a graduar, si Dios me permite, el otro mes, del colegio. Sacó el curso de enfermería. ¿Y no tienen miedo que en algún momento los varones, los hombres se metan en cosas un poco más turbias? Con nosotros no, porque como ellos en su mundo y nosotros en el de nosotros, que aquí cada quien respeta la vida de cada Pero por eso, ¿no tienen miedo que sus hijos se acerquen a...? Como ya están preparados y pasan ocupados en su labor, que ellos no pasan aquí, trabajan trabajo. Uno ya pues ya está trabajando y ahorita yo me voy y él queda ahí cuidando de barbero.
Si viene alguien algún día y le dice el 10% de todo lo que ganas es mío, ¿qué le vas a decir? No, yo depende, porque si yo sí sé que lo puedo pagar, pues se lo doy. ¿Y qué voy a hacer? Mejor evitar problemas. Yo quiero trabajar y estar bien cuidada. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Seguimos. Hasta luego, señor. Eso es un buen ejemplo. Una señora trabajadora con hijos trabajadores. Buah, aquí el olor se hace intenso, ¿eh? Contaminación, claro. Mirad ahí arriba. ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Ave caroñeras. Nosotros les decimos sopilote. Sopilote. Vaya sopilote de 4 kilos. Es que claro, aquí engordan un montón. Parecen pavos. Que comida hay de sobra y podemos ver que hay 2 personas también. Buah, es una zona dura, también en términos de pobreza. Buenas tardes. ¿Qué hacen? ¿Reciclan? Reciclamos los otros. Dividimos todos los botes, los nylon, papel, todos los. Buenas tardes. Los dividimos las cosas. Nosotros reciclamos aquí y aquí vivimos los otros. Por eso pasamos nosotros buscando la vida, papi. Lo vendemos a él por mayoreo, con carretas, jalando. Lo vendemos. ¿Y cuánto se puede ganar en un día? Él me dijo que venía a dejar aquí. Sí, allá vive. Aquí, derecho. ¿Vive aquí? Bastante, al menos menos ganamos. Porque ahorita está barata, la botella están a 5 pesos la botella ahorita. 5 pesos la botella. Sí, 5 pesos la botella. ¿La botella de qué? ¿De aguardiente? Ah, refrescos. Es que revuelto compran. Ah, vale. Ahí siéntese para que tome la sopa. ¿Se puede ver ahí el fuego? Ahí. Permiso. llévalo para allá, ya le voy a llevar la comida a él. Vaya calorazo. Ah, están cocinando. Está haciendo la sopa. Él me pidió sopa y me dijo, vamos abajo. Está haciendo la sopa. Está haciendo la sopa. Qué calor aquí, ¿no? Sí. ¿Qué está cocinando? Frijolitos. Frijolitos. Y ya les he hecho vinito verde, les he hecho. ¿Esta olla cuántos años lleva ahí en el fuego? Porque está sufriendo. Sí, ¿Le ayudo? bien. Sí. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 70. Está muy fuerte, ¿eh? No, yo es que parezco de la presión. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Me pegan ataque y me caigo. Y ella también es enfermita, ¿eh? Que Pero- yo caigo de rendita. Perdón que me muevo, pero el calor es bastante intenso. ¿Tenéis problemas de salud? ¿Qué situación? Chicos, no sé si va a ser el primer vídeo que veis de Honduras, pero es el primer que grabo. Estoy bastante impactado, bastante por no decir demasiado. Mirad la contaminación de este río. Hay un señor que me da. Buenas. Yo saludo a todo el mundo, pero me están mirando un poquito mal. Opa. Bueno, salimos de aquí y ahora nos metemos en la zona aún más dura. Igual no es tan impactante estéticamente, pero es más dura porque ahí sí que está controlado. Aquí también, ¿eh? Dice que no, pero claro que sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estoy haciendo un reportaje aquí sobre el barrio. ¿Se vive bien por aquí? Depende del día. Vale, gracias. Me sorprende que el señor tiene un iPhone. Sí. Ya, claro. No creo que se ha gastado $1000 en un iPhone, probablemente es robado. Estoy hablando del señor ahí mayor sentado. Aquí ya estamos llegando al final de la calle. Hay gente trabajando más que nada en el comercio del reciclaje. Buah, meterte aquí solo, impensable. Mirad esta escena devastante. Allá al final, los edificios, los rascacielos de la ciudad. Y aquí, la pobreza máxima. Aquí busca el reparo del calor. Y aquí un río mega contaminado. Primera impresión de los hondureños, muy amables, ¿eh? Todos que sonríen, hacen un poco, obviamente, la cara de sorprendidos, en plan, ¿qué está pasando? Pero bastante bien. Y aquí, mirad, algo muy curioso, limpia la ropa. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Limpia la ropa, sí, a mano, como se hacía un tiempo. Quien no tiene lavadora, pues se apaña de esta manera. ¿Se vive bien por aquí? Vive pobremente, pero humildemente, bastante cabo salud. Esperamos que algún día baje, ¿no? Y eche una mano. Estamos esperando. Estamos esperando. Exacto. Gracias.
es un país maravilloso que tiene muchísimo dinero, pero al mismo tiempo, y este es el contraste interesante, es un país totalmente tercermundista. Y este es un ejemplo. Parece de estar literalmente en Bangladesh, en Pakistán, donde hacen la ropa y tiran todo hacia arriba. Allá al final, hacemos un zoom, hay una cancha donde está jugando. Estoy grabando de domingo por la tarde, entonces hay mucha gente pasando el día disfrutando de sus amistades. Subimos al coche y cambiamos de barrio. Vamos para allá. Ustedes se encontraban caminando, pero existen los famosos banderas, que son los que cuidan la zona, los que encargados de avisar. El señor que está de azul allá lo siguió durante bastante tiempo. ¿Este de aquí? Sí. Pues no me he dado cuenta. ¿Me dieron cuenta? Que está ahí. Ando siguiéndolo durante un buen trayecto del camino. Sí, porque estábamos comentando que a diferencia de países como Colombia, donde los criminales le dan bastante igual amenazarte o hacerte daño, aquí igual están armados, igual te controlan, pero lo hacen de una manera mucho más sutil. Entonces miran si no molestas demasiado, si igual no te metes en zonas donde ellos no quieren, pero vigilado lo estás, casi seguro. ¡Puja! Mira la fuerza. Es que no sube el coche, no sube la cuesta. Hemos tenido que bajar. Vamos, vamos, vamos. Coche antiguo. Coche antiguo. Ya está. Vamos. Según la información que maneja la Policía Nacional, en este sector de estos lados de acá, pertenece a la colonia de los profesores, la obrera. Es un sector que ellos tienen bastante controlado, pero a la vez es un sector bastante pacífico porque ellos cuidan a la gente que vive dentro del mismo lugar de ellos. Sí, no quieren problemas, no quieren peleas, quieren que las cosas sigan así. Correcto. O sea, haciendo sus comercios, sus cosas. En el año 2015-2016, este sector le pertenecía a la GDO 18, pero vino la MS-13 y lo sacaron. Como decimos, a punta de pistola. Sí, sí, sí. Y todo. Entonces, que es la única metodología que utilizan, o hay veces que se hablan. No. En plan, escucha, yo quiero esta zona, vale, mira, a mí no me interesa mucho, no quiero muertos, quédatela tú. ¿Puede pasar eso, que tú sepas o no? La verdad que no, porque ellos son estructuras criminales, por así decírselo, contrarias, enemigas, que no comparten esa comunicación. Sí. Entonces, en aquel tiempo se desarrolla como disputa de territorio, en la cual la MS-13 se quedó adueñada de este territorio. Os enseño algo, yo creo, muy potente. Uno, porque es una declaración, en plan, esta zona es mía, punto. Y segundo, enseña la debilidad, yo creo, del Estado. Por ejemplo, Bukele, cuando empezó la guerra a estas dos pandillas, una de las primeras cosas que hizo es borrar todas las escritas de las pandillas, de las paredes, cualquier símbolo que pueda recordar estas organizaciones. Aquí no, aquí como el Estado no tiene aún esta fuerza, en realidad tiene la fuerza pero no la quiere implementar, siguen imágenes escritas, símbolos de las pandillas, y tenemos una justo aquí delante, ahora os lo enseño. Pues mirad eso, de locos, MS-13, Mara Salvatrucha 13. Buenas tardes. Buenas tardes. Impactante, ver esta escrita. Sí, lo que hace otra gente que Los malos. Sí, que vaya, vivimos en la calle, va. Claro. Hay que decirlo así, va. Sí. Vivimos en la calle, pero lo que hacen esto son los que mandan. Pero debo de tener miedo yo a pasear en estas calles con una cámara, puede ser que me hagan daño. No. Son pacíficos. Sí, sí. Pero si me han dicho que son las organizaciones más duras, más violentas de todo el mundo. No, para nada, ¿sabe por qué? Bueno, cuando era antes, sí. Cuando antes sí se chocaban ahí bueno, porque este es la MS, la otra es la 18. Sí, y entonces se van a chocar. Claro. Sí. Se pelean entre ellos. Sí.
¿Y usted conoce a alguien de esta, no quiero saber nombre, digo, pero ¿ha conocido a lo largo de su vida a alguien de estas organizaciones? Nunca. No, para nada. Claro, vale, ok. Lo veis que hay muchísimas ventanas, obviamente, entonces tú puedes pensar que estás solo. ¿Ves cómo se acerca este chico? ¿Sí? ¿A todos? No, le doy like. ¿Cómo estás? No, todo bien. Me he parado porque he visto una escrita aquí interesante. Ah, no, sí, así es. No, nada. Todo bien, todo bien. macizo. Todo bien. Sí. Chao, chicos, gracias. Chao, nos vemos. Sabéis que en todos mis vídeos no estoy aquí ni para juzgar, obviamente tengo mi opinión sobre estas organizaciones y podéis imaginar la que es. Pero no estoy aquí para juzgar si hacen bien o hacen mal. Estoy aquí para hacer una fotografía de la situación, enseñar cómo es la realidad en Honduras, como en todos los países que visito. Luego que cada uno se haga su opinión. A nada, unos 5 minutos de coche hemos llegado a lo que se llama Barrio Belén. Belén como la ciudad de Jesucristo. Repito, es un país muy religioso. Entonces, muchos de los barrios se llaman en referencia a cosas religiosas. Me he bajado aquí porque hay mucho movimiento, a mí me gusta. Mira qué chulada eso con Dragon Ball. De bastante. Joder, eso está bien pintado, ¿eh? Aquí no hay paso de cebra, por lo que he visto, ¿no? En Honduras. Temperatura bien alta, 28 grados, 30. Y no es una de las ciudades más caluroso, de hecho es una de las más fresquitas porque estáis alrededor de montañas. En San Pedro ahorita que vayas, ahí sí es un poco más fuerte el sol. En Ceiba es húmedo, se siente el calor húmedo. Así es, en 2 días voy a San Pedro Sula, al norte del país, que es la ciudad más peligrosa seguramente de todo Honduras, y ahí estamos hablando de 38, 40 grados. Mirad eso, qué curioso. Hay una pequeña tienda aquí de la señora, está todo cerrados con... ¿Cómo se llama? Alambre. ¿Se necesita esto? Sí, Depende de la situación. por los ladrones. Ah, claro, por seguridad. Sí. La otra calle de allá, sí, de allá es más peligrosa. Ahí al final. Sí, que asaltan en moto, entonces por la cámara, Claro. ¿verdad? Así, O siempre. por un teléfono bueno. Pero, ¿tú crees que nosotros 4 fuertes nos van a hacer algo? No. Uy, a poner. Se asustan. No, porque Pero ustedes que se pongan cara de balones o otra cosa. Pero ya ellos, pues así se. le van a salir con las manos y ellos con pistolas, entonces mejor. Vale. ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están escondidos? Para la 3 de mayo, Ya, a la Flor del Campo, hemos ido. a la Ulloa, Campo cielo. a la Ulloa, dijo ya. Al infiernito. Oh, Bendiciones, hasta luego. Buenas tardes. Algo interesante de estos barrios es su conformación. El hecho de que sean todos así laberintos con muchos escalones dificulta muchísimo el trabajo de la policía. Entonces es un terreno fértil para las bandas criminales. Aquí pueden prosperar. Imaginaros, por ejemplo, sabemos que esta zona es donde se esconde uno de los capos de la Mara Salvatrucha. Imagínate que vive en esta casita, por decir una, naranja. ¿Quién lo va a pillar? ¿Quién sabe que está ahí? Es prácticamente imposible. A ver, probamos un poco de fruta. ¿Qué le ponéis aquí a la piña? ¿Qué lleva? salsa, ¿Salsa? sal con especias. Vale. ¿Me puedes dar una, por favor? ¿Cómo se come? ¿Tiene un tenedor de plástico? No, mi niño. ¿Ah, sí? ¿Cuánto cuesta? 15. Pues muy bien, señora, muchas gracias, Me preocupa el hecho que sea muy hinchado eso, porque quiere decir que está como medio fermentado, ¿no? ¿Y esta salsita, sabe qué es o...? Salsa inglesa se llama. ¿Salsa inglesa? Esa ya la venden en el súper hecha. Viene con un poco de vinagre, sal, especias. Aquí normalmente coméis así la fruta. La fruta, sí, lo que es mango, ciruela. Joder, huele muy bien. Sí, es rica. Es raro porque es como salado. Cuando entramos con... Nos hemos metido en estas calles y justo ahí hay unos militares.
Nosotros realizamos patrullaje durante el día y horas de la noche para manejar el control, que no hayan conflictos, que la población se sienta asegurada con el trabajo que realizamos nosotros. Cuando hablas de conflictos, ¿a qué se refiere? ¿Conflicto entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha? Sí, estructuras criminales. Estoy hablando con los vecinos y todos me dicen, todo bien, aquí no pasa nada, todo tranquilo. ¿Es tranquilo de verdad o lo dicen por un tema de seguridad, ya que lleva una cámara igual no se quieren exponer? Quizás lo hacen por medidas de seguridad de ellos mismos, pero sí, varios sectores de aquí, como Mayagüela, Tegucigalpa, son conflictivos porque siempre existen las estructuras criminales. ¿Por qué usted, sabiendo que Honduras es uno de los países, de hecho el país ahora más inseguro de todo Centroamérica, por qué usted ha decidido entrar en el cuerpo militar, sabiendo los peligros? Porque igual algún día sale uno de casa y por desgracia no vuelve. Por mi parte, yo desde pequeño yo me gustaba ver los soldados, ver personas uniformadas y decidí meterme a la Fuerza Armada y realmente me enamoraba de mi trabajo y aquí sigo trabajando. ¿Tiene miedo? No. ¿No tiene miedo a la muerte? Bueno, o...? sí tenemos miedo quizás, pero nosotros tenemos que enfrentar las situaciones para que la población se sienta bien, pues, y que diga que nosotros estamos haciendo el trabajo realmente como debe ser. Yo creo que vosotras hacéis una labor maravillosa. ¿Por qué la gente habla de la institución, sobre todo policial, bastante mal? Me hablan de mucha corrupción, me hablan de agentes que no ayudan a la población. Nosotros tratamos de hacer lo correcto, pero siempre hay errores en toda institución, usted bien sabe. Impactante, quizás yo he visto cosas buenas, he visto cosas malas. Quizás nosotros hemos perdido compañeros en enfrentamientos y eso es lo que nos da pesar a nosotros y eso no debería pasar porque tendríamos que tener un respeto, tendrían que respetarlo a nosotros. ¿Cómo se imagina Honduras en 15, 20 años? ¿Cree que se pueden erradicar estas organizaciones criminales o es casi imposible? Es imposible, pero trataremos de que la población esté un poco tranquila. Bueno, imposible no es porque tenemos un vecino, El Salvador, que ha hecho lo imposible. Entonces, igual algún día se podrá, ¿no? Que pasear por estas calles sin tener que ver a muchos militares armados. Claro, sí. Con la ayuda de los políticos y la ayuda de Dios. Así es. Ayuda Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo por aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy interesante lo que me acaba de contar el militar. Hacen una labor, yo creo, maravillosa. Ahora, obviamente no sé exactamente. Mirad allá. ¿Lo veis todos los niños cómo están mirando en moto? Veo mucha gente joven con caras así. Durillas, durillas. Los militares me han dicho que han perdido varios compañeros en enfrentamiento con pandillas y también me ha dicho que no hay mucho respeto para las instituciones. Pero, no sé, la impresión que me da la gente es totalmente diferente. Acaban de irse muchos militares. ¿Es normal verlo por aquí o...? Siempre pasan, hay unos que pasan en patrulla y otros a pie. ¿Pero por qué? ¿Se necesita o...? Me parece una zona tranquila. No, trabaja. ¿Por eso? El trabajo de ellos. Ah, vale. Sí, andan ganando billetes. Se gana la vida así. Pero, ¿estamos en una zona complicada o no? Porque yo no soy de aquí, yo soy de Italia. Los malos siempre existen. Esto es verdad, esto es verdad. Lo importante es no cruzarse con ellos y... Sí, mira la policía, andan haciendo un trabajo, andan ganando billetes. Eso es. Que vaya bien. Bendiciones, bendiciones. Bueno, este es increíble porque acabo de decir que hay mucho respeto de estas instituciones y el señor me dice, no hace nada, van ganando billetes y chao. Muy simpático, los hondureños. Por el momento me parece gente muy amable, ¿no? Abierta, simpática. Mira qué bonito este balcón así característico. Buenas. Buenas. ¡Viva la resistencia! ¡Viva Acción Rixi! ¿Qué dice? ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! La resistencia es la que logró sacar al gobierno anterior. Es el Partido Libre. El líder de él es José Manuel Zelaya Rosales. ¿Pero cómo lo sacaron? ¿Literalmente con la fuerza? Es que él fue el expresidente de aquí de Honduras y le hicieron golpe de Estado.
golpe de Estado. Entonces él creó su propio partido y luchó 12 años para poder recuperar el poder que le habían robado. La presidenta es la esposa de él, expresidente, que le hicieron el golpe de Estado. Entonces a eso se refería él. Viva la resistencia porque resistieron al golpe y porque hubieron bastantes muertes, hubieron bastantes presos políticos y todo eso. Entonces a eso se refiere él. ¿Es una frase común? Saludarse en plan, ¡viva la resistencia! Viva la resistencia, sí, es como Muy bien. marcarte que ellos lucharon. correcto. Aquí siempre te están observando, o sea, aquí solo pasas por una esquina y hay alguien y te queda viendo de pies a cabeza, a ver qué andas haciendo. O sea, No, lo hace muy bien, porque yo no me estoy enterando de nada y es mi trabajo, en plan, lo hago siempre, pero no veo muchas miradas o... No las sentí, pero ellos siempre te están observando porque andan viendo qué andas haciendo, o sea, si se ponen en riesgo de ellos. Sí. Nosotros andamos en buen plan, realmente. Como ese, por ejemplo, allá, ¿tú crees? Correcto. Puede ser, o sea, y ahí lo ves, se mueve y... Sí. ¿Por qué está solo en una esquina? ¿Haciendo qué todo el día? Igual es una bandera, como lo llaman aquí. Sí, de hecho está haciendo ruido, sí. Entonces lo has pillado, sí. Creo que aquí estamos en el punto porque el chico detrás mío está haciendo señales. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy Encantado, bien. hermano. Yo iba con mi novia ahorita. ¿Qué tal? Encantado, hola. Mucho gusto. Iba con mi novia ahorita y le digo yo, yo lo conozco a él. El Zaza, Yo lo ahí veo. está el Zaza. Sí. Entonces digo yo, toma una foto. Creo que nos hemos parado en una zona justo como me gusta a mí, ¿eh? Picantita, Sí, porque sí. veo que ahí hay un amigo, bueno. Vale, la hacemos, venga. ¿Qué? No, encantado de que andes en Honduras. Un placer. Bienvenido. ¿Tranquilo por aquí? ¿Me voy paseando sin problema o...? Estamos tranquilos aquí, no hay Vale. problema, no hay problema. Bien, me gusta. Es un chico inteligente. No se expone. Gracias. Chao, hermano. Chao. ¿Ves el chico? Este está... Sí. Está reparando un coche. Saltando así. Buenas, ¿qué tal? Este chico pero estaba mirando hacia aquí, entonces creo que nos estamos metiendo justo donde no deberíamos, ¿no? ¿Qué es un comedor? Como un restaurante pequeñito. ¿Sí? Golosinas que tenemos aquí para... Golosinas. Me encantan. Quiero una. ¿Me puede vender una? ¿Qué es lo mejor? Mira, me da una bolsita de estas. De plátano. Estas valen 35 preparadas, pero no sé si las quieren sin preparar. No sé qué es preparada, pero sí. Le pone repollo. Sí. Va, ensalada. Qué maravilla. ¿Se vende mucho en esta zona? Sí. ¿Sí? Sí, ahorita acabamos de terminar con lo que se ve ese relajo porque acabamos de terminar con la venta de pollo chuco, que es un pollo con tajadas, lleva todo ensalada. ¿Pero quién son vuestros clientes? ¿Gente del barrio? Gente ¿Trabajadores? Sí, gente de aquí mismo, del barrio. Sí. Ah, muy bien. Sí, acabamos de terminar con lo que es la sopa de mondongo también. ¿Y de eso vive toda la familia? Sí. Ah, muy bien, ¿no? Toda, sí. Pues no sé quién Igual cocina, pero... que siempre se hacen sopas, se hacen normalmente lo que son tradicionales, o es tajo relleno con ensalada de papa, arroz con vegetales, o lo que es el pollo chuco con tajadas, o lo que es chuleta, o lo que es... Dios mío, pero ¿cuántas cosas hacéis? Increíble. Aquí en la noche se hacen lo que son tajaditas, enchiladas, chilaquiles, tacos, yuca, papas, flautas. O sea, flautas de... Porque es una carta de 70 platos. Sí. Qué maravilla, muy bien. ¿Y esto cómo se come? ¿A mano o con un tenedor? A mano, sí. A mano. Normalmente Pero si lo te que quiere son con tenedor, también se le hace. Sí. ¿Esto qué hay? ¿Ketchup? Sí. Ahora me están ayudando unos amigos que son de aquí, pero si yo paseo solo, un turista como yo con una cámara, puede ser un poco complicado, ¿o no? Tiene mala fama ya de que en su tiempo fue un poquito más delicada, pero por los momentos está todo tranquilo. Han cambiado las cosas. Ha cambiado las cosas. Sí tenemos delincuencia, pero, o sea, vivimos en un mundo en el cual hay de todo un poco. Como gente con mala fama, como gente luchadora. Nosotros somos unas personas luchadoras hasta el son de hoy. Tengo 19 años y con 19 años tengo de vivir toda la vida aquí y nunca me ha pasado nada porque Muy bien. somos personas trabajadoras. Perfecto. ¿Tienes esposo? Sí. Si no, te presentaba unos amigos que en España le encantaría conocerte. ¿Está bien así? No, está bien así. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Bien. No, ¿Tú qué tal?
todo Muy tranquilo, bien, gracias a Dios. Pensé que era ese del boxeo. No, me gustaría. Sí, pero... Me gustaría. Me identifica por el nombre, pensé que era No, esta es una marca que me gusta de Europa. sí. No, yo hago vídeos en YouTube. En TikTok no. Sí, también. Voy en los barrios más peligrosos de todo el mundo. Bueno, este es un barrio más famoso, más... Es muy famoso. Sí, exacto, así como ellos también, yo los conozco. Muy bien, sí. Muy bien. Pero no sabía que era de ellos, de aquí para acá. Sí. Estoy solo dando un recorrido, hablando con la gente, a ver un poco cómo se vive por aquí. No, nada aquí más. todo tranquilo, Sí. ¿verdad? Te los recomiendo, ellos son buenas personas. Sí. Muy buena comida también. Ahora probamos. Sí, exacto. Ahora ahí probamos. todo se define, la comida. ¿va? Maravilloso. Bueno, Gracias a usted. Bueno. Gracias. Divertido que ha venido con la excusa de eres boxeador, porque llevo la camiseta de boxer de Héroes. Y me encanta porque lo hacen de una manera tan amable, tan cordial, tan educada, ¿sabes? Lo de quién coño eres, quiero saberlo, que no sé, te resultan simpáticos y lo son, pero no me cuentes historias, amigo. Igual es un tío muy majo y no hace nada malo. Pero... apostaría mi canal que son pandilleros. Se reconocen. Ahora, lo paro y me dice, no, tío, yo vendo pan. Bueno, igual sí. Pero tienen una pinta, una vestimenta, una mirada, un modo de ir en moto. Por ejemplo, si tú no tienes nada que esconder y me ves, siendo yo una persona un poco diferente del resto de la gente de aquí, te da curiosidad, entonces lo miras. Ellos nunca me miran, de hecho, miran para el otro lado. ¿Por qué? Porque no quieren salir en cámara. ¿Por qué no quieren salir en cámara? Lo sabéis. Bueno, gente, este ha sido el episodio sobre 3 de mayo, Belén y Chiverito. Me he divertido un montón, he hablado con mucha gente. Mirad aquí qué panorama muy loco. Parecen literalmente un poco las favelas de Brasil, en mejor estado, pero muy parecido. ¿Qué os puedo decir? Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.